Buenas tardes amigos, te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy vamos a conversar sobre la importancia de la terapia del lenguaje en pacientes post-COVID, ¿no? ¿Qué tanto interviene? ¿Cuál es la importancia? ¿Y cuáles son las opciones para tratamiento que tenemos en estos casos? Para eso nos acompaña la licenciada Silvia Zabaleta, y es tecnóloga médica, especialista en terapia del lenguaje. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Licenciada, coméntenos un poquito acerca de la terapia del lenguaje. Muchas personas quizás desconocemos del tema y nos gustaría saber cuál es la importancia de la terapia del lenguaje dentro de la especialidad de tecnología médica. Bueno, terapia del lenguaje abarca varias áreas, ¿no? Dentro de las áreas de terapia del lenguaje o dentro de las áreas de tecnología médica trabajamos lo que es el tema de voz, que es una patología recurrente en el paciente post-COVID. Motricidad orofacial, que también es otra patología, la deglución, y añadido a eso también vemos todo lo que es habla, audición. En el área de audición vemos y trabajamos todo lo que es la evaluación para los implantes cocleares, las densitometrías, las audiometrías, hasta la rehabilitación del paciente con implante. Y también vemos todo lo que es en el tema de voz, todo lo que es voz profesional y voz patológica también, ¿no? Son varias áreas las que trabaja terapia de lenguaje en tecnología médica. Licenciada, dentro del problema de la COVID que ha venido ya hace un año, ya nos vamos para el segundo año con este problema de salud mundial, ¿qué tanta es la relevancia que ha cobrado su especialidad para los pacientes que han sido recuperados post-COVID? Mira, las grandes patologías que abarca, como te decía, el paciente COVID es voz, motricidad oral y deglución, ¿no? En el área de terapia del lenguaje abordamos básicamente esas áreas. Nosotros trabajamos desde los pacientes que están incluso en intubación, ¿no? De los pacientes que están en UCI, desde esa época también, desde ese momento trabajamos. Tú sabes que desde el momento que el paciente está intubado, ya hay una limitación funcional marcada por el tubo orotraqueal. Este tubo no solamente incluye una disminución funcional en cavidad oral, sino también en la base de la lengua, obviamente en la laringe y obviamente hasta cuerdas vocales. Dependiendo de la patología o dependiendo de la cantidad de tiempo que el paciente tenga el tubo orotraqueal, pues va a dejar la secuela, ¿no? Entonces, nosotros desde el primer momento que ellos, y obviamente siempre y cuando el médico considere que el paciente pues está en una condición estable, ¿no? Justo a eso iba, licenciada, porque usted bien nos menciona que el trabajo de ustedes puede iniciar desde que el paciente está en UCI, no necesariamente cuando está post-COVID, ¿no? Luego de la recuperación. Entonces, ¿en qué casos se considera que puede hacer el ingreso a terapia del lenguaje y en qué casos de repente todavía se espera hasta la recuperación del paciente? Bueno, lo ideal es que se haga lo más temprano posible, ¿no? Pero va a depender mucho de la condición del paciente. Si es un paciente que ya está estable, es un paciente que está monitorizado y está estable y es posible la intervención, obviamente empezamos a intervenir desde ahí, pero va a depender mucho del médico que en ese momento lo designe, ¿no? Empezamos con cosas sencillas porque recordemos que está intubado. El paciente intubado va a mantener la apertura oral constante. Esta apertura oral no la va a tener ni 1 hora ni 2 horas, son días en esta posición. Recordemos que el tubo va sobre la base o sobre la lengua, va a inmovilizar la lengua, va a ir atravesando las cuerdas vocales, va a inmovilizar la cuerda vocal, va a limitar la funcionabilidad obviamente en los labios. Entonces empezaremos con pequeños movimientos en la zona perioral, los labios, las mejillas. Y si internamente se puede trabajar, digamos, mejillas internas, se hará, pero va a depender mucho de lo que es la condición en ese momento de ese paciente. Este paciente que está intubado, después de la intubación, algunos son netamente, totalmente extubados y pasan a una mascarilla de oxígeno o una cánula dependiendo. Muchos otros, sin embargo, ya son candidatos para realizar una traqueostomía, ¿no? El hecho de realizar una traqueostomía también
nos incluye en el abordaje, dado que si esta musculatura ha estado inmovilizada, si una musculatura que está dismóvil, una musculatura que está con una hipofunción marcada, obviamente ese paciente va a tener que regresar básicamente a respirar, a comer, a hablar, y para eso necesita obviamente toda la musculatura completa. Y vamos nosotros activando ese tipo de mecanismos progresivamente a requerimiento del paciente y lo que el paciente en ese momento necesite, ¿no? Licenciada, si bien el trabajo ustedes lo pueden empezar a realizar desde la misma etapa del paciente encontrándose en UCI, en el paciente que de repente no ingresó a UCI, pero sí ha estado muchos días con el tema de las mascarillas que utilizan, se ha recuperado de pronto de la COVID y necesita trabajar, tenemos cuantas docentes, personal que necesita y que trabaja con la voz y se ha recuperado de la COVID, ¿necesitaría del apoyo de terapia de lenguaje? Claro, por supuesto. Hablando de un paciente que de repente no ha sido intubado, ¿no? Recordemos que lo mismo, es la mucosa es la que está alterada, ¿no? Hay una hipofunción o a veces incluso hay una hiperfunción. Ha pasado que muchos pacientes no necesariamente pierden el gusto y el olfato, sino al contrario, se exacerba el gusto y se exacerba el olfato, ¿no? Es grandioso ver todo lo que esta patología de verdad nos deja. Son cosas para nosotros incluso muchas veces al comienzo ha sido algo pues novedoso y nuevo y obviamente de estudio, porque si bien es cierto, han sido sucesos o patologías externas que por ahí hemos coincidido en alguna que otra característica, pero dentro de la COVID no lo habíamos percatado de esa manera, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientes que no han necesitado un soporte de repente ventilatorio por una intubación, pero sí han necesitado un soporte ventilatorio por una cánula binasal o por una mascarilla, quedan muy sensibles con la mucosa interna, ¿no? Quedan a veces con mucha flema, con una tos persistente, con una resequedad, y obviamente hay que ayudarles primero a un nuevo manejo respiratorio. Si bien es cierto, los colegas de terapia física en el área respiratoria manejan muy bien este campo, nosotros lo que hacemos es asociar el campo de la respiración a la producción de voz, asociar el campo de la respiración a la deglución. Cuando nosotros comemos, respiramos. Incluso hasta eso se olvidan ellos. Ellos pierden completamente la capacidad de saber respirar. La coordinación respiratoria la pierden. Y si bien es cierto, la van recuperando progresivamente, tenemos que enseñarles a que vuelvan a recuperar esa función respiratoria en el proceso de la deglución. Porque si no, ¿qué va a pasar? Como no hay una coordinación entre la respiración y la deglución, entonces al momento que yo consumo un alimento o al momento que yo quiera hacer el tragado básico de saliva, por ejemplo, cuando yo paso la saliva, tengo que hacer una apnea para poder pasar la saliva. Pero si no tengo esta coordinación, entonces ¿qué va a pasar? Voy a empezar a toser, porque es una reacción propia de un atoro. Con la saliva, que es lo más básico, tengo dificultad. Entonces se espera que con los alimentos un poco más pesados o sólidos, incluso hasta los más líquidos, le generan mayor dificultad. Entonces tenemos que hacer todo un entrenamiento de la respiración, además de todo el trabajo muscular, porque para hacer alimentación y hacer lenguaje o voz, no solamente, como comúnmente las personas piensan, ¿no? Solamente son la boca, la lengua y ya quedó ahí. No, porque para hacer una deglución yo necesito músculos masticatorios, yo necesito la respiración, necesito músculos internos periorales, necesito músculos de la boca, necesito la lengua, necesito todo un conjunto muscular, un gran paquete muscular para poder hacer una deglución, una masticación, obviamente una formación adecuada del bolo alimenticio para poder ser tragado. Entonces todo ese entrenamiento muscular es lo que trabaja el terapeuta del lenguaje, ¿no? Para, obviamente, hacer, como le vuelvo a repetir, la coordinación entre la respiración, la deglución, la respiración y la emisión vocal, voz en este caso. Muy bien, licenciada, lo que usted nos menciona, porque es muy cierto, el paciente con COVID, no necesariamente el que ha sido intubado, sino en general el paciente con COVID tiende a atorearse mucho al inicio, es esa desesperación porque hasta por tragar saliva, como bien lo mencionaba usted, empieza a sentir la picazón, el ahogo y empieza
a exacerbarse, ¿no? Ya empieza el estrés y te imaginas que te falta el oxígeno y todo se tiende a complicar en ese momento, y bien es el trabajo y el apoyo que ustedes nos pueden dar en esa situación. Licenciada, ¿cuáles son los ejercicios más frecuentes que se dan? Y de repente si se puede llevar este tipo de terapias a través de la teleconsulta. Bien sabemos que hoy en día esta nueva modalidad de atención se está dando. Su especialidad también lo permite, trabajar a través de la teleconsulta, este tipo de ejercicios. Sí, por supuesto. Obviamente ejercicios hay varios, ¿no? Ustedes sabemos que los ejercicios no son recetas de cocina, pero si bien es cierto, lo primero que se tendría que manejar en un paciente post-COVID es el manejo básico de la respiración. Entonces, una respiración adecuada, una respiración cosodiafragmática, que es una respiración de ingreso de aire por la nariz, y obviamente no tan superior, sino más abdominal, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes, tomas aire y inflas tu barriguita al mismo tiempo. Entonces, es una manera de ir entrenando un poco la respiración y que sea un poco más profunda la respiración, que no sea tan superficial. Porque el paciente, como está conectado obviamente a un apoyo de oxígeno, entonces se olvida de respirar porque todo lo hace el equipo. Todo lo hace el equipo, y cuando tú le quitas, empiezan a ahogarse o empiezan a desesperarse porque se han olvidado de la capacidad básica de respirar. Entonces, básico es una respiración adecuada, ¿no? Y eso sí podríamos entrenar. En todos los pacientes es lo primero que se va a trabajar. Y con respecto a la teleconsulta, sí se hace. Es más, yo estoy haciendo teleconsulta en mi hospital. Está yendo con buenos resultados, pero cuando son pacientes que han sido un poco más comprometidos y han llegado hasta UCI y han estado intubados por mucho tiempo, con ya unas patologías mucho más marcadas, tipo parálisis de cuerda vocal o desviación laringea, recordemos que el tubo está dentro obviamente por mucho tiempo. Entonces, al ingresar el tubo, la laringe va a descender. Es la laringe, entonces el tubo empuja la lengua y empuja la laringe y la desciende. La laringe va a quedar muy por debajo de la estructura de la posición normal, que cuando yo le retiro el tubo no es que la laringe regresa a su posición, la laringe se va a quedar ahí. Y cuando yo como, para yo comer, obviamente mi estructura sube. Cuando yo paso saliva, por ejemplo, si yo me toco y paso saliva, siento que mi cartílago sube, se anterioriza y baja. Es solamente hace ese trabajo, ¿no? Pero si está muy abajo, me va a costar trabajo hacer este mecanismo. Y no solamente se baja, sino que a veces se lateraliza, porque recordemos que el paciente que está intubado no está echadito así muchas veces. A veces lo pronan. Al pronarlo le lateralizan el cuello. Al lateralizar el cuello, el tubo orotraqueal ya lateralizó la laringe. Entonces, cuando son pacientes ya más complicados, por teleconsulta es un poco difícil poderlos orientar. Hay familiares que son muy capos. Yo le digo que son muy capos porque tú les dices, mire señora, haga este ejercicio y estire así y así, y lo hacen. Pero no es el 100% de los pacientes, pues, ¿no? En su gran mayoría, los pacientes que sí han llegado solo hasta apoyo de oxígeno por cánula o por mascarilla, sin ninguna intubación, sin ninguna presión, han salido muy bien con las sesiones, ¿no? En algunos se está calculando más o menos entre 5 o 6 sesiones, dependiendo de la edad del paciente también, ¿no? Hay pacientes que son mucho más jóvenes y salen mucho más rápido, obviamente, y los pacientes que son un poco más maduros, porque yo he tenido pacientes de 80, 85 años, lúcidos, sin antecedentes, sin comorbilidades y solamente el dichoso COVID, como dicen ellos. Yo no tengo nada, señorita, yo no tengo diabetes, no tengo hipertensión, no tengo nada, solo ese cochino COVID que me agarró. Y salen también rapidito. Entonces es dependiendo de cada tipo de paciente. Pero obviamente, mientras menos invasión ha tenido, más rápido va a salir y menos complicaciones va a tener, ¿no? Así es, licenciada, bien lo ha dicho usted. Hay pacientes de todas las edades quienes hemos tenido que pasar por esta dichosa enfermedad, ¿no? Licenciada, usted nos menciona un promedio de 5 sesiones. En tiempo estamos hablando de una sesión por semana, 2 por semana. ¿Hasta cuánto puede ser el tiempo adecuado para poder decir, ok, he cumplido con mi terapia de rehabilitación oral? Mire, nosotros en el hospital estamos manejando una cantidad de 5 sesiones por cada, o sea, pasa consulta médica y vamos evaluando la 5ª sesión, ¿no?
Estamos ahorita más o menos entre 3 a 4 rotaciones, es decir, más o menos casi un mes de tratamiento, en su gran mayoría. Algunos pacientes solamente completan una rotación de ejercicios o una rotación de terapias que son 5 sesiones, porque son más rápidos, o sea, todo es relativo, ¿no? Va a ir desde 5 sesiones hasta de repente un mes. Van a haber pacientes que se van a rehabilitar en corto tiempo, no determinando por tiempo en meses, sino en cantidad de sesiones, ¿no? Podemos hacerle 2 sesiones a la semana, pueden ser 3 sesiones a la semana, 1 sesión a la semana. Eso también depende mucho porque, como sabemos, los pacientes con COVID, la gran mayoría son trabajadores, entonces ya regresaron a trabajar y se les complican sus horarios, y por más que sea teleconsulta, tienen la ventaja de tener el celular al frente o una máquina donde pueden hacer, pero igual están dentro de un horario de trabajo, cumplen un horario de trabajo y se les complica también manejar esto, ¿no? Entonces, dependiendo de cantidad, por eso nosotros hablamos de cantidad de sesiones más no de tiempo en meses, porque hay pacientes que, por ejemplo, en un mes han hecho 4 sesiones nada más, ¿no? Claro que eso alarga más el tiempo de su recuperación también. Justo eso iba. Usted bien menciona en cantidad de sesiones. De repente en 2 semanas puedo hacer mis 5 sesiones, como que de repente el tiempo no me lo da y lo hago en un mes y medio, ¿no? Entonces, eso va a alterar de repente la recuperación. Claro, influencia mucho, porque de todas maneras tú sabes que es como cuando tú empiezas entrenamiento, pues, ¿no? Es mejor tener una rutina, cosa que tu organismo se va acostumbrando, pero si de repente tú aprendes hoy día un ejercicio y no eres recurrente, no eres continuo con ese ejercicio, ya para la siguiente sesión te olvidaste, ¿no? O de repente lo estás haciendo mal, no tengo cómo corregirte, y es todo un training, ¿no? Esas son las únicas complicaciones que tiene el programa de teleorientación. Pero en líneas generales, yo estoy muy satisfecha con el programa que se está haciendo porque hay muy buenos resultados con los pacientes, ¿no? Licenciada, todo paciente que ha tenido COVID, así haya sido de repente manejado en domicilio, ¿debe recibir la terapia? Sí, yo considero que sí, porque la gran mayoría van a quedar con secuelas como la tos y la garraspera, ¿no? Tos y garraspera les queda a la gran mayoría, y eso obviamente repercute. Claro. Tanto en la deglución como en la voz, porque yo estoy hablando y de pronto comienzo y me atoré y me genera esa garraspera. Y lo curioso en ellos es que les da esa tos y es una tos persistente, ¿no? Por más que respiran, toses y toses y toses, y no hay cuándo parar y ellos mismos se incomodan, ¿no? Claro. Desespera, incomoda, y a veces, bueno, antes de repente tú estornudabas en la calle y no pasaba nada, tosías en la calle y nadie pasaba nada. Ahora tú estornudas y toses y todito se te expandan, de verdad, sí, porque lo he sentido, lo he vivido y sí se nota, es incómodo, es muy incómodo. Claro, en definitiva, como usted bien menciona, muchos pacientes quedan con el tema de la tos o la garraspera en la garganta, y eso es algo que, bien dice usted, incomoda muchísimo. Licenciada, para ir terminando, dentro de su especialidad de terapia y lenguaje, ¿cuáles son las otras áreas que abarca? Bien nos decía usted que también son parte de la terapia para los trasplantes cocleares. Terapia y lenguaje está muy asociado también con la pediatría. Tienen ustedes mucha intervención dentro de esta especialidad. ¿Nos puede comentar un poquito? Sí, claro. Dentro de lo que es, como le decía, dentro del área de terapia y lenguaje está el programa de adultos, o las que nos especializamos más en adultos y las que nos especializan en niños, ¿no? Claro que manejan patologías parecidas, pero dentro de las patologías del niño pues están los trastornos simples del lenguaje, lo que comúnmente lo conocen como que mi hijo no habla la R, no habla la S, ¿no? También están los niños, por ejemplo, con trastornos específicos del lenguaje, los espectros, los síndromes de Down, las patologías, tipo de los trastornos autistas, ese tipo de lenguaje, ¿no? El abordaje en ese tipo de pacientes, también con el tema de las audiometrías o el programa de audición, básicamente, ¿no? Las audiometrías, los implantes cocleares, la intervención desde la operación hasta la rehabilitación del paciente implantado, los niños pues con secuelas de parálisis cerebral o algún otro trastorno neurológico, los niños con fisura labiopalatina,
todo lo que aborde todo el mecanismo de tanto de la deglución, porque un niño con síndrome de Down o un niño con fisura labiopalatina también tienen trastornos deglutorios y obviamente trastornos del habla y del lenguaje, ¿no? Licenciada, en el caso de los niños que han tenido COVID, que ha habido una creciente en ese grupo etario en estos últimos meses, ¿ellos también son partícipes de este tipo de terapias? Mira, al momento yo no estoy trabajando mucho con los niños con COVID, yo trabajo más con adultos, pero tengo conocimiento que las colegas sí están trabajando también con niños, pero tú sabes que en el niño las secuelas son un poco más, no son tan marcadas, no son un poco más imperceptibles que de repente se manejan de otra manera, pero sí, también sería bueno que los niños aborden el programa de terapia del lenguaje, ¿no? Definitivamente, licenciada, nos ha apoyado muchísimo con el tema del día de hoy. Muchas gracias. ¿Dónde la podemos encontrar? Yo solamente informarle a la población que los pacientes que han tenido COVID realmente busquen un especialista, ¿no? Un tecnólogo médico en terapia de lenguaje para que los pueda apoyar y puedan realmente hacer la rehabilitación adecuada, ya que nosotros estamos capacitados para poder trabajar ese tipo de patologías, ¿no? Y si tienen alguna duda con de repente algún colega tecnólogo médico, pues está en la página del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, donde pueden ustedes ingresar y de repente por el apellido de la colega o por el número de colegiatura pueden ver si realmente es un personal idóneo para poder abordar ese tipo de tratamientos, ¿no? Que la población obviamente no se deje engañar, pues para poder, porque el manejo de paciente COVID ahorita, digamos que no está de moda, pero es una necesidad. Pero realmente busquemos lo que tiene que ser ideal para cada paciente, pues, ¿no? Solamente eso. Gracias más bien por la entrevista. Gracias a usted, licenciada. Espero les haya gustado el programa. Esto ha sido todo en Salud en Línea.